Tenemos del otro lado al primer ministro de la República de Annobón, el señor Orlando Cartagena Lagar, que viene de unos meses de mucha convulsión. Venimos de unas noticias un poco hirientes por parte de la Argentina hacia esta isla. Así que le doy la bienvenida a nuestro programa, a la radio, al señor primer ministro Orlando Cartagena Lagar. ¿Cómo estás, Orlando? Bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Tuve el placer de conocerte, de escuchar en primera persona tu historia, la historia de tu pueblo, tu historia de lucha, con la cual estoy, y lo sabés, con un compromiso total. Estamos juntos en esta pelea. Antes de arrancar la nota, te tengo que hacer esta pregunta con todo respeto. No es por ridiculizarte, sino porque me interesa que esto quede en claro para la ciudadanía. Porque hubo mucha desinformación y a la desinformación hay que ponerle información. ¿Ustedes quieren ser argentinos? No es lo que solicitamos, además Bien. No hemos solicitado aún al gobierno de Argentina nuestra propuesta. No hemos presentado aún, que lo vamos a presentar. Lo que estamos luchando por conseguir, y es lo que hemos pedido a Argentina en su conjunto, es el reconocimiento y el apoyo que necesitamos para nuestra soberanía y libertad. Soporte que nos sirve para nuestra autodeterminación a nivel institucional, a nivel de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, para conseguir nuestro reconocimiento como Estado independiente de la República de Annobón. Dicho esto, la lucha no es mía, sino del pueblo annobonés, que con su legitimidad estamos trabajando y luchando todos los días por vivir dignamente en nuestro país, que es Annobón. Así es. Orlando, me gustaría, para quienes no saben, si bien esto ha salido en todos los medios en estos días, por si hay algún desinformado, despistado del otro lado, me gustaría que le cuentes a la gente qué es Annobón, dónde está Annobón. Annobón es una isla que está en el Golfo de África, en el Golfo de Biafra, que es la más alejada de las 4 islas que están allí, que es Fernando Poo, Santo Tomé y Príncipe, y después está Annobón. Es un pueblo marginado desde los comienzos de los siglos, desde la colonización portuguesa, que data de 1471, hasta su cesión a España en el Tratado del Pardo en 1778, que junto con la isla de Fernando Poo pasamos a formar parte del Reino de España, y por tanto, junto con Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, pasamos a ser parte del Virreinato de Río de la Plata. En aquellos entonces, en 1700, no existía lo que hoy, en una decisión de Franco de 1968, han creado, lo que se llama Guinea Ecuatorial. Por tanto, para los que no lo saben y para los que siguen llamando Guinea Ecuatorial parte de aquello, es una mentira, porque en 1778 fue cuando se incorporó Annobón y Fernando Poo al Reino de España, pero España creó en 1968 esta masa bastante maligna llamada Guinea Ecuatorial, que nos está matando desde entonces hasta hoy. ¿Nos querés contar qué es lo que está ocurriendo en Annobón? En Annobón lo que está ocurriendo es que hay una invasión de Guinea Ecuatorial, porque desde 1968, que se creó en detrimento de respeto de los derechos de los pueblos a ser independientes, las potencias coloniales utilizaron el término descolonización y el término independencia a su manera, cada uno
creó lo que más le convenía y se creó lo que se llama Guinea Ecuatorial sin consulta, sin respeto a la identidad cultural de los pueblos, creando fronteras que hoy nos está matando y es foco de todos los conflictos de África. En tal momento, España tenía 3 territorios, Fernando Po, Annobón y Río Muni. Pero en un intento de no dar la independencia, de no conceder la libertad a los pueblos, creó 2 provincias, la provincia de Fernando Po y la provincia de Río Muni, que posteriormente la provincia de Fernando Po la incluyó a Annobón. Y pocos años después tuvo que dar la independencia por la presión de la ONU y en lugar de dar la independencia a los pueblos y territorios que tenía en África, no respetó ni siquiera esto, ni tampoco dio la independencia a las 2 provincias para formar 2 países diferentes, sino creó una estructura llamada Guinea Ecuatorial y entregó el poder a las tribus Fang del interior de Río Muni. Tribus que también les entregó la isla de Fernando Po y la isla de Annobón, que nos sometió desde entonces hasta hoy. Por tanto, somos un pueblo invadido, invisibilizado, porque vivimos a la merced de las decisiones que toman desde Guinea Ecuatorial, que no nos permite ni siquiera tener luz, ni siquiera tener un transporte regular, y nos tienen aislados, desconectados del mundo, carente de todo tipo de infraestructuras, porque no tenemos ni siquiera agua potable ni electricidad. Vivimos en el apagón permanente desde 1778, que formábamos parte de España, desde 1968, que nos han anexionado a la fuerza, sin consulta, a esta estructura que llaman Guinea Ecuatorial, y hasta hoy seguimos viviendo ese apagón. A las 6 de la tarde es de noche y sálvese quien pueda. Seguimos haciendo las necesidades al aire libre, significa que todavía la gente va al bosque a hacer las necesidades o en las playas de Annobón, en unas situaciones de extrema necesidad, que todavía no tenemos una farmacia en Annobón, no hay hospitales, no hay colegios. El único colegio que data de la época colonial, el presidente de Guinea, que es jefe de la tribu, lo rompió y construyó una casa que ni él va a dormir ni una sola noche, porque en 57 años de la dictadura de Guinea Ecuatorial solo ha visitado la isla 2 o 3 veces. Y por tanto, con esa avanzada edad que tiene, no creo que vuelva. Por tanto, estamos viviendo en un genocidio lento, programado, que atenta contra nuestras vidas, nos está matando, y además es un delito permanente de lesa humanidad. En 1988, Obiang convirtió la isla de Annobón en vertedero de residuos tóxicos. O sea, cobró de las potencias europeas y occidentales a cambio de convertir la isla en un vertedero basurero de residuos tóxicos. Esto trajo una devastación tremenda que mató prácticamente a nuestro ecosistema, cambió todo lo que es la estructura vegetal de Annobón, peces muertos, cetáceos flotando sobre las aguas, malolientes, dejó de llover, teniendo y en cuenta la hambruna que, se apoderó de nosotros. Perdón, Orlando, pero teniendo en cuenta que ustedes también viven de la pesca. Y vivimos de la pesca artesanal, es decir, pescamos con hilos y anzuelos. No es que no es una pesca de barcos, no tenemos barcos, pescamos Claro. con un cayuco y un remo a mano, ¿no? Y Annobón se convirtió en un desierto, porque no se podía ir al campo, porque no llovían, los productos de la tierra se secaban y no se podía ir a pescar porque los peces estaban contaminados, y murió muchísima gente en silencio. Y ese es el panorama que estamos soportando, ese es el genocidio lento, porque no hay ningún armamento matándonos, pero es el sistema de discriminación permanente, de aislamiento, que no tenemos ni comunicación con ninguna parte del mundo, más que cuando manda un barco al año, o a veces cada 2 años, es cuando el pueblo de Annobón respira, porque vivimos mirando el horizonte por si acaso llega algún milagro. Vos me Por tanto, contabas... Guinea Ecuatorial es un brazo ejecutor de nuestra matanza permanente.
Usted me contaba en la reunión que tuvimos en el Instituto Hannah Arendt, que valga la redundancia, Hannah Arendt, una gran luchadora por la libertad y en contra de la opresión del pueblo. Justo ahí tuvimos la reunión y el encuentro con el primer ministro. Me comentabas padecimientos que viven las nenas desde muy chicas, ustedes, y los dos extremos, ¿no? Del más chico al más viejo, de cómo los someten, los tienen presos. Yo salí con el corazón destruido de esa reunión. Pues imagínense el corazón de los anoboneses que llevamos padeciendo esto desde siempre. En 1970, que fue cuando era reciente lo que es Guinea Ecuatorial, era el segundo año desde que se dio la independencia, y fue cuando el presidente Macías mandó el primer barco a Nobón, porque los pueblos de Guinea no se conocían. Se dio esta independencia al antojo de algunos, porque pueblos que no se conocen y además distintos, territorios alejados geográficamente, con una identidad cultural distinta, no se puede formar un país, porque además no tenían ni estructura, ni se han puesto de acuerdo, ni se conocían para nada como para formar ese país. A los 2 años de la independencia es cuando el primer barco de Guinea Ecuatorial fue a Nobón. Ya estábamos casi con lo opuesto. Solo nos faltaba taparrabos, porque no teníamos ni ropa, porque en la época colonial tampoco se desarrolló ninguna actividad económica en la isla. Y estamos por tanto, hablando 2 de años 1900... sin ver nada y sin poder reponer. Estamos hablando de 1970. 70. Al año siguiente, lo mismo, otros 2 años sin barco y sin poder adquirir nada. O sea, nada es nada. O sea, es vivir en el campo como Adán y Eva, ¿no? Como consecuencia de esto no teníamos tampoco gel de ducha ni jabón, y el tiempo y la contaminación hizo el resto. Sufrimos 2 epidemias que mataron a más de la mitad de la población. Una epidemia de cólera en 1973, recién data la independencia, llevaba pocos años. El año siguiente una epidemia de sarampión que arrasó con los pocos niños que quedaban de pie. Familias enteras, abuelos, tíos, primos, sobrinos, niños, hijos, madres, murieron y se cerraron muchas viviendas, muchas casas se quedaron porque desaparecieron muchos apellidos enteros. Estás entrando en un tema que justo me están, desde el panel me lo están preguntando. Ustedes no tienen apellidos, se los reemplazan por ciudades. Sí, no tenemos apellidos autóctonos, oficiales, pero sí que tenemos nuestros nombres porque los hemos conservado de forma, digamos, clandestina a nivel social del pueblo annobonés. ¿Y cuál sería el tuyo, por ejemplo? Uno de los métodos de represión y de opresión al pueblo annobonés, cuando por fin los claretianos entraron en Annobón, pero que eran brazo político y ejecutores del gobierno colonial, entraron en Annobón para enseñarnos a leer y a escribir y para mostrar un carácter de dominio, pues nos impidieron o nos cambiaron los nombres y los apellidos por ciudades de España. Es decir, que hay hermanos de padre y madre, que uno se llama Juan Alicante Toledo y el otro se llama Antonio Madrid Cáceres. O sea, te robaron la identidad. Los signos. Nos robaron la identidad, nos robaron todo. Nos quitaron hasta la misma lengua, que fue perseguida durante muchos años, porque tenemos nuestra lengua autóctona, es decir, que somos autóctonos de Annobón, tenemos nuestra personalidad jurídica, tenemos nuestra identidad cultural, tenemos nuestro territorio y además estamos sometidos permanentemente a invasión extranjera. En 1975, sí, que voy alargando, el pueblo de Annobón, ante la desolación, porque Guinea Ecuatorial se negó a confirmar que hay una epidemia de cólera en Annobón y de sarampión y de parálisis infantil, que dejó a Annobón sin niños y sin gente, ¿no? Los 8 hombres annoboneses salieron de Annobón al mar en busca de alguna ayuda internacional, tirando botellas con cartas dentro, ¿no? Mensajes de una botella tirando al mar por si algún barco podía encontrarlo
y socorrernos porque estábamos no hay comunicación, abandonados y marginados. Los tienen porque incomunicados. No hay comunicación, no hay nada. Es una isla como si lo hubiéramos descubierto hoy, sin luz, sin electricidad, es decir, que no hay ni siquiera saneamiento ni comunicación hasta hoy. Estos hombres llegaron a Gabón, que fueron atendidos por el presidente gabonés, informaron a Macías, que era el presidente, y este señor lo que dijo es: mándamelos, así me los cargo, porque estos son traidores. A nosotros nos llaman traidores cuando él, que estaba luchando durante muchos años para ser presidente, resulta que no tiene ni categoría para llamarse presidente de ningún país, porque es jefe de tribu. Vale, pues total que el presidente gabonés no los entregó, y cuando se dio el golpe a la libertad de todos los guineanos, en 1979, que es cuando entró Obiang, pues el presidente gabonés los fletó un avión y los llevó de vuelta a Nobón. Y desde entonces seguimos sufriendo este abuso que hoy, a través de los más de 500 militares que ha enviado Obiang a Nobón, están sometiendo a la población juvenil a abuso infantil como norma, como método de exterminio, como método de humillación a nuestro pueblo. Y hoy estamos luchando y vamos a seguir luchando. Te hago una pregunta, Orlando. Vos me dijiste en esta reunión que tuvimos que te tuviste, o sea, que uno de los grandes motivos por los cuales tomás la decisión de irte es porque si no hubieses hasta permitido el abuso de tu propia hija. ¿Cómo es eso? No, en aquella época no tenía yo hijas. Yo era joven, no tenía hijas ahí. Las hijas las tuve aquí en España. Ajá. No sé, hay algún error en este contexto. O lo entendí, ¿no? O lo entendí mal yo. Pero me graficaste todas estas situaciones. Era joven. Sí, que las niñas de Anobón están siendo carne de cañón y abuso infantil permanente, pero no son mis hijas, son las niñas de Anobón, que no estoy luchando por mi familia, sino por el pueblo de Anobón. Sí, está clarísimo. ¿Y es una cuestión de violación sistemática que se estableció en la isla? Sí, es una violación sistemática, además de forma deliberada y permanente. Es el ejército guineano, de más de 500 hombres armados, y otros salvajes enviados ahí condenados, pero cuando llegan a la isla, como son de la tribu del gobierno, pues dejan de ser esclavos, dejan de ser presos y se convierten en hombres del régimen, que están ahí sometiendo a la población a una represión amenazante permanentemente bajo un control militar que supera en número a la concentración de Auschwitz. Porque hay más, corresponde a un soldado, 4 habitantes de Anobón. Es una locura, es una... Tremendo. Es tremendo. Te hago, acá mi compañera Albana te quería hacer una pregunta. Acá, a ver, Albana. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Orlando? Te consulto. Cortaron también todo tipo de comunicación, ¿no? A raíz de que vos estás mostrando esto que está pasando. A ver, en 1968 Guinea accedió a la independencia. Anobón nunca ha tenido ni electricidad y ahora tampoco hay. En 2023 pusieron una línea de teléfono e internet porque al gobierno de Guinea le interesaba, porque quiere tener también, como ha llevado tantos militares que no son anoboneses, pues los quiere tener un poco comunicados, y tienen un motor que va con gasolina o diésel para comunicarse. También facilitaron lo que es internet a la población, de forma que el que se quiere conectar va al edificio del gobierno, porque nadie tiene internet en su casa, va al edificio del gobierno o pone algo que llaman poner saldo al teléfono y tienen internet hasta que se agota el saldo. En 2023 y en 2024 lo cortaron porque dicen que está saliendo demasiada información de Anobón, porque Anobón tiene que vivir aislado, y lo cortaron desde entonces. Para saber algo de Anobón hay que esperar 2 meses cuando sale el barco de allí, o intentar llamar, que hay una pequeña
fisura, un pequeño momento que entra una llamada para saber si hay alguien, si pasa algo o no. Ellos son los que tienen acceso a internet. El monopolio y a todo de la comunicación. Lo tienen abierto para ellos. Y Orlando, claro, la comunicación es exclusiva de ellos. Ahora, teniendo en cuenta que vos estás mostrando esto básicamente al mundo, porque ya salieron en todos los medios nacionales y obviamente internacionales. Claro, se jactan también de esto. ¿Tenés miedo de que repriman mucho más? Teniendo en cuenta que obviamente ellos allá con sus militares pueden esta información obtenerla y salir a reprimir. ¿O que haya algún tipo de represalia? No tenemos miedo porque llevamos siglos bajo opresión. Claro. Y si no luchamos y ponemos el miedo por delante, nos van a matar igual. Por tanto, ahora que podemos luchar, vamos a seguir luchando. Ya han hecho todas las barbaridades posibles. El año pasado, en 2024, secuestraron a casi media población de Annobón por haber solicitado en una carta de súplica enviada al presidente para que cesaran las dinamitas, las detonaciones de las dinamitas que se estaban llevando los minerales de nuestra isla de forma clandestina. Pues los firmantes de esta carta de súplica al presidente para que cesaran, porque lo ponían a 200 metros de las viviendas y las viviendas se estaban rompiendo, partiéndose en 1000 pedazos. Muchas viviendas son de construcción tradicional y además avisan a la población que van a salir cascotes de las montañas para que se busquen refugio. Por firmar esta carta tenemos hoy 38 annoboneses en las peores cárceles del mundo en Guinea Ecuatorial. Por tanto, vivimos de forma permanente en esta opresión que ya no nos da miedo. Tenemos que luchar por visibilizar nuestra causa y luchar para que el mundo exija a Guinea Ecuatorial y exija a Obiang el cese de esa violencia, esa violación, y que respete los derechos humanos del pueblo annobonés. Y de paso, que se larguen de nuestra tierra porque no les hemos invitado ni hoy, ni ayer, ni nunca. Primer porque ministro, son fuerzas de ocupación colonial. Disculpe, ¿alguien del gobierno argentino se comunicó con usted, de la Cancillería, del círculo del presidente de la Nación? Estamos tramitando, estamos teniendo contactos y hay cosas que no se pueden decir en la radio ni en la televisión. Es un proceso que tenemos que llevarlo con cautela y por tanto vamos a obviar esta pregunta, no se lo tomen a mal. No, para nada, entendemos. Estamos buscando fórmulas de que lleguemos al gobierno, porque aún no hemos llegado, no estamos en proceso. Y le hago una consulta, ¿le sorprendió la actitud del embajador? Sí, me sorprendió. Además he dicho en otra entrevista que estaría bueno que, ya que el pueblo argentino es un pueblo sensible a las dictaduras, porque las sufrió en su propia carne. El 24 de marzo, cuando llegué a Argentina, incluso me asombré, pregunté ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente en la calle? ¿No? Y me dijeron que es en defensa de que no vuelva jamás la dictadura que han sufrido. Siendo el pueblo tan sensible, no entiendo cómo a unos días de haber salido esta información que ha conmovido toda Argentina, el embajador de Argentina estaba reuniéndose con una dictadura que lleva 47 años matando, ¿no? Y además, previamente de Nicolás Maduro. Exactamente, por tanto, sigo pensando que el presidente Milei, que no es solo presidente, es el presidente de la nación argentina, debe una explicación al mundo y al pueblo argentino sobre esta reunión con una parte dictatorial del mundo, de lo más longevo y de lo más cruel que hay en esos momentos. Ahora, qué llamativo, ¿no? Un gobierno que dice ser el gobierno más liberal del mundo, apoyando este tipo de dictaduras tan opresivas, que tienen tan castigado al pueblo. Realmente, Orlando, como argentino te pido perdón. Como argentino yo creo que te pido perdón. A nivel de pueblo, el pueblo argentino nos ha recibido muy bien, nos hemos sentido en casa y además seguimos sintiéndonos como en casa.
han dado visibilidad, han quitado ese tapete, ¿no? Esta masa putrefacta que nos estaba invisibilizando, y hoy todo el mundo habla de Anobón gracias también a las redes sociales, y por tanto el pueblo argentino no tiene nada que pedir perdón. Lo que claro. Podemos pedir entre todos es que nos digan qué es lo que ha pasado para que el embajador de Argentina se reuniese con una dictadura tan feroz. ¿Qué quiere Argentina de esta dictadura? ¿Es por lo que estamos luchando? ¿Es por no lo sé? En eso sí que coincido que tenemos que exigir al gobierno que nos diga por qué ahora y antes no. Sí, yo entiendo lo que vos me manifestás, pero nuevamente te digo, como es mi presidente, me puede gustar, me puede no gustar, no deja de ser mi presidente y no deja de ser mi representante ante el mundo. Obviamente. No deja de ser mi representante ante el mundo, y que se hayan juntado con quienes están sometiendo a tu pueblo, a mí me pone en una situación de angustia absoluta y me lleva a decirte que no es la postura probablemente de la gran mayoría de nuestro pueblo, de nuestro país. No es mi postura. Hay algo que a nosotros nos rige mucho, que es, y lo hablábamos en la nota anterior a que salgas al aire, que es intentar poner nuestro corazón en el dolor del otro, y jamás vamos a apoyar a tanto sufrimiento de un pueblo. Por eso necesito pedirles disculpas. Como argentino nos debemos pedirles una disculpa, porque me da vergüenza, Orlando. Y además dar visibilidad a nuestra causa ya es el motivo de aceptar todas las disculpas posibles. Muchas gracias. Esta semana vamos a estar presentando ante la Cancillería un pedido de acceso a la información pública, en donde le vamos a estar solicitando desde la coalición cívica, a nuestros diputados, le van a estar solicitando al gobierno nacional que diga públicamente o que manifieste cuál es la postura que toman y que tienen frente al gobierno de Anobón, frente a la situación, que está viviendo Anobón. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. Acá es blanco o negro. Y lo que piensen, que lo digan en la mesa. Que esto sea público, porque nosotros como habitantes del pueblo argentino necesitamos saber qué piensa el presidente sobre lo que está ocurriendo en tu pueblo. Esto no es algo Muchas más. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Orlando, sabes que contás con nosotros. Este espacio es tuyo para lo que necesites. Y vos sabés que al final los buenos siempre ganan. No existen las tiranías eternas. No existen. Exactamente. También aprovecho este espacio para pedir al pueblo argentino que no deje el tema Anobón, la causa Anobón, en el olvido. Como me está prometiendo, seguirán exigiendo una explicación a su gobierno, pero también pediría que no solo exijan una explicación, sino den apoyo a la causa para que en un futuro próximo obtengamos el reconocimiento a nuestra causa para poder vivir dignamente en nuestra isla. Apoyen la iniciativa nuestra en las instituciones y organismos internacionales ante la ONU como soporte para la concesión de nuestro reconocimiento como pueblo independiente, como país independiente y como nación que llevamos siglos bajo opresión y bajo ocupación colonial extranjera. Y también que el mundo internacional exija a Guinea Ecuatorial el cumplimiento del respeto de los derechos humanos del pueblo de Anobón. Así es. Porque no nos merecemos esto, no somos parte de su tribu, y además no hemos firmado ningún pacto ni con los FAN, ni con los Bubis, ni con los Ndoes, ni con nadie para formar un solo país. Y no pertenecemos a Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial para nosotros los anoboneses es una fuerza de ocupación colonial que la dictadura franquista nos ha impuesto desde 1968, de la cual estamos luchando por salir al flote y vivir en paz, en dignidad y en libertad en nuestro país, que es Anobón, la República de Anobón,
ambulegat. Ambulegatu, ambulegat. Muchas gracias. Por favor, Orlando, muchísimas gracias por Gracias. poner tu voz, por poner el cuerpo a esta lucha. La victoria es el camino, de eso no hay ninguna duda. Muchísimas gracias y Dios Muchas te bendiga gracias, mucho, doctor. Orlando. A ustedes por darnos visibilidad y voz al pueblo andunés. Por favor, pasaba Orlando, el primer ministro Orlando Cartagena Lagar, primer ministro de la República de Nobón. ¿Qué decirte, no? Es tremendo. No, la verdad que no. Todo lo que contaba en las condiciones paupérrimas en las que viven. Y nada, no. Y lo que contó no es nada. Claro, no. No, es que me imagino. Lo que contó no es nada. Cómo tienen a los viejos presos. No, el hecho de que no tengan un hospital. No les mandan medicamentos. Nada. No les Nada. mandan comida. No les mandan absolutamente O sea, yo me pregunto, nada. ¿Cuál es la necesidad de tener a un pueblo oprimido de esa forma? La obtención de recursos naturales. ¿Qué es lo que están haciendo? Están saqueando un pueblo. Están saqueando los recursos de una isla. Y le iba a preguntar a Orlando, a ver, ¿qué tipos de recursos tenía la isla? ¿O ¿Por qué tanto? ¿Vos sabés que están haciendo minería? Sí, eso bueno, fue lo Están haciendo dijo. minería, y esta situación de la minería, por lo que me contó Orlando en la reunión privada que tuve con él, junto con la diputada Romina Braga, Maximiliano Ferraro, Elisa Trota, participó también, nos contaba que las detonaciones que están haciendo en la isla están provocando que en cualquier momento se active el volcán. Claro. Es gente que si vos ves las imágenes de cómo viven, no tienen ni zapatillas. No, es que, O sea, a ver, fue Creo que fue muy claro. muy claro, viven a lo Adán y Eva, o sea. Taparrabos, Sí. viven en casillitas, a la orilla del mar, en donde una vez al día tienen que subir al monte para traer los plátanos, Claro. se alimentan de esos plátanos, se alimentan de unas hortalizas que crecen una vez al año, de la pesca que se la están arruinando por esta cuestión de ser un basural del Sí. mundo. Es tristísimo, ¿no? O sea, me contaba que los chicos para jugar juegan al fútbol. Y la pelota la hacen con la hoja del plátano. Claro. O sea, ¿a dónde nos estamos yendo? Sí. Año 2025. Bueno, a ver, la comunicación, que la hayan tenido en el 2023 y en el 2024 se la cortaron. Es tremendo. Es un montón. Y si vos lo conocés, Orlando es un simple trabajador que está exiliado, viviendo en España, al cual el gobierno de Guinea Ecuatorial en sus medios oficiales se ocupa de bastardear, de ningunear y de por poco insultarlo, porque se dirigen a él directamente, porque claro, el pueblo nobonés lo eligió para representar esta Claro. causa. Sí. Pues no es alguien que dijo, hola, soy el primer ministro. No, fue electo por su pueblo para representar esta causa. Entonces es fundamental que todo ciudadano de bien del mundo Sí. sepa lo que está pasando en esta isla. Es una cuestión humanitaria. Acá hay una crisis humanitaria de la cual todos nos tenemos que hacer eco.